La decisión de asumir la arquitectura como profesión sin duda es una decisión que viene de diferentes motivaciones. Creo que cada uno puede tener su propia motivación. En mi caso, sin duda es un oficio que está muy ligado a la gente, a las personas, y que nos ofrece la posibilidad de no solamente resolver necesidades de la gente, sino de al mismo tiempo crear unos imaginarios que son espaciales, en los cuales se juntan, diría yo, ideas, conceptos, se juntan lugares, se juntan recursos, paisajes, tecnologías, se junta cultura. Y entonces ahí es donde esta confluencia de todos estos factores me parece importantísimo que un oficio que esté en relación con las personas, con la población, tenga esa riqueza que no tienen otras profesiones, ¿no? Yo pienso que la arquitectura latinoamericana está viviendo un muy bello momento. Y digo un bello momento porque hemos tenido épocas en las cuales nuestra producción estuvo demasiado atada al referente, digamos, que venía de los países del norte, del mundo, entre comillas, desarrollado. Y además esos referentes nos hicieron bien, pero también mucho daño, porque, por ejemplo, todos nuestros pueblitos, nuestras ciudades, desde mediados del siglo pasado, 1950 en adelante, sufrieron toda la agresión de la modernidad. Y se destruyó el patrimonio, se incrustaron unas piezas en nuestros espacios públicos más emblemáticos, unas piezas horribles, ¿no es cierto?, que nada tenían que hacer en esos contextos. Hay una especie de desvalor de lo propio y un sobrevalor de lo ajeno. Entonces creo que ahora hay una recuperación muy sensata que tiene que ver con identidades, por un lado, ¿no es cierto?, que son identidades culturales múltiples, pero al mismo tiempo tiene que plantearse una arquitectura más de lugar, una arquitectura mucho más que es austera, por un lado, que corresponde a nuestras realidades, que es respuesta un poquito más ajustada a lo que somos, y no una arquitectura que yo la veo que es muy estridente y que tiene que ver con las pasarelas de la arquitectura, digamos, ¿no es cierto?, y que está alimentada por esta cosa mediática, ¿no es cierto?, que inunda todos los campos de la producción humana, y en donde hay mucho de show y poco, digamos, de profundidad, hay demasiada moda y no hay estética, hay demasiado, como digo, fashion y poco elemento que tenga que ver con necesidades reales de los seres humanos. Para la 20ª Bienal, en la comisión académica, que es un poco nuestro, digamos, el disco duro de la Bienal, debatimos muchísimo siempre qué es lo que interesa hacer. Y claro, estas reflexiones surgen siempre de la realidad, de los contextos en los cuales actuamos. Y vimos que lo que pasa en nuestras ciudades es que hay, a veces, en el caso de Quito, más de un 60% de informalidad, que quiere decir asentamientos urbanos, sobre todo populares. Y esos sectores que tienen una dinámica propia, que se resuelven por sí mismos y a sí mismos, no tienen participación de profesionales de la arquitectura, o muy leve. Eso nos obligaba a que nos preguntemos cuánta más pobreza soportan nuestras ciudades o cuánta más miseria soporta la democracia. Porque esto es una bomba de tiempo. Hay ciudades que tienen el 80, el 90% de pobreza, de informalidad. Y ahí veíamos que las universidades nos han formado solamente para actuar en lo formal, en el sector donde la gente tiene plata, recursos para contratar al profesional y hacer su casa bonita o su edificio, su fábrica o lo que sea.
Y entonces, para eso es útil la universidad, pero resulta que es inútil para lo otro, porque nadie tiene las herramientas para actuar, ¿no es cierto?, con o al interior de procesos con los pobres. ¿Sí? Y eso es gravísimo. Entonces yo sí creo que al plantearnos nosotros la temática del aula útil, implícitamente estamos diciendo que hay aulas inútiles. Y lo hacemos de manera categórica y además, le digo de manera frontal, que es gravísimo para quien viene de la academia. Yo estoy hace 22 años dando clases de manera ininterrumpida y me parece que por eso mismo tengo la autoridad moral y la autoridad profesional para decirlo explícitamente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con el aula útil? Es obviamente repensar la academia en su relación con la realidad y particularmente con la comunidad. Y entonces ahí surge lo que está pasando en esta Bienal, o sea que hemos traído a las mejores universidades del mundo para que nos cuenten sus experiencias, su metodología, sus errores, o sea, sus problemas, cómo es posible, digamos, y hemos visto que se pueden construir puentes, edificios, centros culturales, centros comunitarios, espacios, trabajos en el espacio público, en lo físico, pero lo más importante es construir ciudadanía. Es decir, construir derechos, construir obligaciones, que obviamente vienen por un trabajo que es con la gente. Dejar de hacer solamente en el referente idílico que nos plantean estas pasarelas de la arquitectura mundial, dubaizar la arquitectura, no es el camino. Nuestro camino tiene que ir, ¿no es cierto?, a barrializar nuestra arquitectura, o sea, ahí producir lo que supone una emergencia de materiales, de estilos, pero que es con la gente y con el recurso que existe, con lo que hay, como se dice acá.